Buenos días a todos, bienvenidos a la última sesión del año y del curso de actualización en medicina. Hoy tenemos a la doctora Teresa Villamayor del Servicio de Alergias, que nos hablará de los mecanismos inmunológicos de las reacciones de hipersensibilidad a fármacos. Es un tema denso, espero que sea de provecho para todos. Y en medio de todos esos mecanismos inmunológicos, yo antes quisiera también dar las gracias a todos los que habéis estado cada día aquí con nosotros en las sesiones del curso, los que os conectáis, a Noemí, a todo el equipo de formación que siempre con el soporte de ella nos vais aquí corriendo y armando pues todo el tema del micro, sonido, que todo vaya bien y de la mejor manera y con calidad. A todos una feliz Navidad, que estos días de Navidad sirvan para encontraros con vuestra familia, con vuestros seres más queridos y para que seáis muy, muy felices y que el nuevo año os traiga lo más bonito y vuestros mejores deseos. Nosotros seguimos trabajando en el programa del curso y esperamos que una vez más sea de vuestro agrado el próximo año. Ya os mandaremos mail con el programa, los que habéis estado inscritos, para que tengáis margen de poder hacer la inscripción. Teresa, perdona, te he pasado tu diapo. Nada, pues gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a hablar aproximadamente durante 30-40 minutillos sobre los mecanismos inmunológicos de las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Como ha dicho el compañero, la sesión tiene dos partes. La primera es bastante más intensa, pero es bastante interesante. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define reacción adversa a medicamento como toda respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras administrar un fármaco en las dosis habituales para la especie humana con fines de prevenir, diagnosticar o tratar ciertas enfermedades. También se incluyen dentro de las reacciones adversas a medicamentos las respuestas nocivas, no deseadas y no intencionadas que se producen como consecuencia del abuso, en la dependencia o el uso incorrecto de los medicamentos. Con lo que respecta a los datos epidemiológicos, van a variar notablemente en función del artículo que leamos. Se estima que aproximadamente el 35 hasta el quizás el 46% de la población va a tener algún tipo de reacción adversa a medicamentos. De todas ellas, el 8% van a requerir ingreso hospitalario. Y ya pensando en la población hospitalizada, se estima que en torno a un 15% aproximadamente van a tener algún tipo de reacción adversa a medicamentos. La Organización Mundial de la Salud clasifica las RAM en 6 tipos. ¿Vale? Las reacciones de tipo A son las que están producidas por el propio mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto son predecibles. Generalmente son dosis dependientes, por lo tanto al disminuir la dosis puede mitigarse parte de los síntomas que tiene el paciente. Estas reacciones tienen una alta morbilidad pero una baja mortalidad y son las reacciones adversas a medicamentos más típicas. Las reacciones de tipo B son todo lo contrario. No están producidas por el propio mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto no son predecibles. Generalmente no son dosis dependientes y en una gran mayoría de las ocasiones va a requerir la retirada del medicamento. Generalmente los pacientes que tienen este tipo de reacciones adversas a medicamentos tienen una susceptibilidad individual. Son reacciones que tienen una alta mortalidad y una baja morbilidad. Y un ejemplo típico de estas reacciones son las reacciones de anafilaxia, por ejemplo, por penicilina. Las reacciones de tipo C son las que se producen como consecuencia de periodos de tratamiento largos y continuos. Y lo que hay es un mecanismo de adaptación celular por parte del organismo. Un ejemplo típico, la microtoxicidad producida por la toma de antiinflamatorios durante periodos largos y prolongados. Las reacciones de tipo D son las que se producen mucho tiempo después de administrar el fármaco. Estamos hablando de meses o incluso años. Y pueden ser padecidas tanto por la persona que toma la medicación como por su descendencia. Las reacciones de tipo E son las que se producen tras la retirada brusca del medicamento y son predecibles. Un ejemplo, pues el insomnio secundario a la retirada brusca de las benzodiazepinas o las convulsiones que pueden suceder si retiramos de manera brusca los anticonvulsionantes. Y por último, las reacciones de tipo F son las que no están producidas por el principio activo del medicamento, sino que están producidas pues, por excipientes, contaminación o impurezas. Hoy vamos a hablar solo de las reacciones de tipo B, que como bien veis en la presentación representan un 5 o un 15% de todas las reacciones adversas a medicamentos. ¿Vale? Como os he comentado antes, son las reacciones que no son
no están producidas por el propio mecanismo de acción del fármaco y no son predecibles. Puede haber o no un mecanismo inmunológico subyacente que produzca que el paciente tenga esta reacción. En función de esto, las que no tienen un mecanismo inmunológico son las idiosincrasias o las intolerancias. Y las que sí que juegan un papel importante o tienen un mecanismo inmunológico son las reacciones de hipersensibilidad, que pueden o no ser alérgicas. Bien, pues vamos a hablar un poco de cada una de ellas. ¿Vale? Las reacciones de idiosincrasia son unas respuestas cualitativamente anormales que se producen tras la administración de un fármaco. Y los síntomas no están producidos por el mecanismo de acción del fármaco. Generalmente estos pacientes suelen tener unas alteraciones genéticas que les producen una alteración metabólica o enzimática que está involucrada en el metabolismo farmacocinética o farmacodinámica del medicamento administrado. ¿Vale? Un ejemplo, la idiosincrasia de los antiinflamatorios no esteroideos. Todos los antiinflamatorios no esteroideos, en mayor o menor medida, lo que van a hacer van a inhibir la ciclooxigenasa. Como bien sabemos, tenemos en el organismo dos ciclooxigenasas, la tipo 1 y la tipo 2. La ciclooxigenasa de tipo 1 y está cada una de ellas sintetizadas por genes diferentes. La ciclooxigenasa tipo 1 se sintetiza en muchos órganos, en muchos tejidos, de manera constitutiva, tiene una función de homeostasis. La ciclooxigenasa tipo 2 se suele sintetizar cuando hay un proceso proinflamatorio. Pues bien, los pacientes que tienen idiosincrasia IMES generalmente tienen una sobreestimulación de la vía de la lipooxigenasa. Se ha demostrado que pues, en distintos tejidos, por ejemplo, en los tejidos pulmonares, pueden tener una mayor producción de leucotrienos. Pues estos pacientes, cuando tienen una sobreestimulación de la lipooxigenasa por un déficit de la lipooxigenasa porque tienen un déficit de la ciclooxigenasa, cuando toman cualquier antiinflamatorio que van a inhibir la ciclooxigenasa, se va a sobreestimular una vía que ya está sobreestimulada, produciendo una mucha mayor cantidad de sustancias como leucotrienos que son las responsables de los síntomas que tiene el paciente. Las siguientes reacciones de tipo B, en las que no juegan un papel importante, si inmunológico, son las reacciones de intolerancia. En este caso, el paciente lo que tiene es una reacción tóxica, ¿vale? Están producidas o se pueden producir por dosis muy pequeñas del medicamento, dosis incluso subterapéuticas del fármaco. En general no aparecen en todos los pacientes que toman la medicación, sino que solo en algunos pacientes que son altamente sensibles a la farmacodinámica o a los efectos farmacológicos del fármaco administrado. Se estima que estos pacientes pueden tener también alteraciones genéticas que conduzcan o conlleven alteraciones metabólicas o enzimáticas involucradas en el metabolismo del medicamento y por lo tanto sean más sensibles. ¿Vale? Cuando las reacciones adversas a medicamentos de tipo B sí que están producidas por una activación del sistema inmunitario, hablamos de reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones no alérgicas son las que tradicionalmente llamamos como reacciones anafilactoides, es decir, hay una liberación de histamina por parte de los mastocitos y basófilos, pero esa activación de los mastocitos no se produce por mecanismos inmunológicos. Un ejemplo típico, las quinolonas y los medios de contraste radiológicos. Sabemos, no os quiero asustar, simplemente es comentaros que el mastocito son células especialmente complejas, ¿vale? Tienen un montón de receptores que pueden activar angiogénina. Pues bien, sabemos que las quinolonas y los medios de contraste radiológico pueden activar de manera directa el receptor que os he marcado aquí, que es el receptor que llamamos MGRPX2. Si el mastocito se activa por activación directa del fármaco en este receptor, el mastocito va a degranular y va a producir o eliminar al medio distintos mediadores, como por ejemplo histamina, triptasas, leucotrienos, prostaglandinas. Estos mediadores que se liberan al medio son los responsables de la reacción, de los síntomas que tiene el paciente. Que sí que hay una activación de los mastocitos, pero no por una estimulación de este momento. Las reacciones de tipo alérgico, que son reacciones de hipersensibilidad alérgicas, se clasifican en función de dos criterios. En función de la velocidad o el tiempo de que transcurre desde que se administra el fármaco hasta que termina la reacción, según la clasificación de Levin, que es reacciones inmediatas menos de una hora después de administrar el fármaco, y las reacciones retardadas cuando se producen más tiempo, generalmente 6-8 horas, incluso días después de administrar el fármaco. Pero sobre todo se clasifican según la clasificación de Jelly-Combs, que clasifican las reacciones de hipersensibilidad en función del mecanismo fisiopatológico responsable de la lesión celular o tisular. ¿Vale? Así, estos señores clasificaron todas las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos.
Reacción de tipo 1, en la que juega un papel importante la inmunoglobulina IgE. La reacción de tipo 2, quitotóxica. La reacción de tipo 3, en las que se producen inmunocomplejos. Y la reacción de tipo 4, que son las más retardadas, en las que juega un papel importante los linfocitos. Voy a intentar explicar cada una de ellas brevemente y de manera amena. En las primeras reacciones, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 son inmediatas. Generalmente a los pocos minutos tras la administración del fármaco se administra vía intravenosa y a la hora en torno más o menos si se administra vía oral, ¿no? En estas reacciones requiere que el fármaco interaccione de manera directa con las inmunoglobulinas IgE que se encuentran unidas a los receptores de alta afinidad de los mastocitos. Pero para ello tiene que haber una primera fase de sensibilización. Es decir, cuando el fármaco pasa el torrente circulatorio, se va a presentar con las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas. Las células dendríticas presentarán el fármaco los linfocitos T llenos, mediante un ambiente proinflamatorio en el que juega un papel importante la interleuquina 4 y la interleuquina 13, van a estimular los linfocitos B, que son los que van a producir las inmunoglobulinas IgE. Las inmunoglobulinas se liberan al medio y se unen a los receptores de alta afinidad de las inmunoglobulinas IgE que se encuentran en los mastocitos y basófilos. En este momento el paciente se ha sensibilizado, ha tenido que tomar el fármaco para que exista esta sensibilización y haya tolerado el fármaco previamente. A partir de ahora, en próximas exposiciones al fármaco, si el fármaco se une a 2 o más inmunoglobulinas que se encuentran en la membrana de los mastocitos y basófilos, va a haber una activación del mastocito y el mastocito va a degranularse, va a producir una gran cantidad de sustancias. Algunas preformadas como hizamina o triptasa y algunas que se formarán en ese momento como los leucotrienos o las prostaglandinas. Estas sustancias son las que se liberan al medio, son las que van a producir los síntomas típicos de las reacciones de IgE, es decir, urticaria, prurito, angioedema, tos, bueno, síntomas sistémicos, ¿no? Y son reacciones rápidas, como he comentado antes. Las reacciones de tipo B, las de tipo 2, son las reacciones en las que el fármaco pasa al torrente circulatorio donde se une a unas proteínas solubles. Esta conjugada se va a unir a la membrana de las células que se encuentran en el torrente circulatorio y también a la membrana de las células epiteliales que se encuentran en los distintos vasos. Una vez que el fármaco se ha unido a la membrana, se le va a unir las inmunoglobulinas generalmente IgG, IgM o IgA en menor medida y esta unión va a producir una apoptosis, una citólisis por parte de la célula que tiene el fármaco adherido a la membrana y a que se unen las inmunoglobulinas IgG. Esta citólisis por parte de la célula se puede producir mediante la activación vía el complemento, mediante la opsonización, en la que juega un papel importante el complemento, la parte del complemento C3b, o se puede producir una citólisis mediante la intervención de otras células, como por ejemplo los macrófagos. ¿Vale? Los síntomas que va a tener el paciente, pues generalmente va a tener una anemia hemolítica o una plaquetopenia o unas petequias. ¿Vale? Las reacciones de tipo 3, según la clasificación de Vieri-Combs, son las que están producidas por la formación de inmunocomplejos. Cuando el paciente toma el fármaco en el torrente circulatorio se unen unos actenos. A este conjugado fármaco-acteno se le van a unir inmunoglobulinas solubles, generalmente inmunoglobulinas IgG y IgE en menor medida, ¿vale? Formando así unos inmunocomplejos. Cuando la producción de inmunocomplejos es mayor a la capacidad que tiene el organismo para degradarlos, estos inmunocomplejos van a precipitar, produciendo un daño tisular, ya sea en el endotelio o en los órganos dianos, que generalmente suelen ser los pulmones, los riñones, la piel o las articulaciones. Cuando precipitan unos inmunocomplejos se produce una respuesta inflamatoria en la cual se van a sintetizar distintas citoquinas y se van a reclutar sobre todo los neutrófilos, y que son los responsables de los síntomas que va a tener el paciente, este precipitado. ¿Qué síntomas tendrá el paciente generalmente? Pues una vasculitis de pequeño vaso o una enfermedad del suero. Que suele tener el paciente? Pues fiebre, artralgias, malestar general, etc. ¿Vale? Por último, las reacciones de hipersensibilidad con un mecanismo inmunológico de tipo 4 son las reacciones en las que juegan un papel importante los linfocitos T. Los linfocitos, en función
de las citoquinas que secreten, reclutarán una serie de células efectoras del sistema inmune. En función del tipo de citoquinas que produzcan y las células efectoras del sistema inmune que van a producir parte del daño celular, se pueden clasificar en reacciones de hipersensibilidad retardada. Pues, por ejemplo, si se estimulan y se producen citoquinas de la respuesta inflamatoria tipo TH2, las que intervienen las interleucina 4, 5 o 13, se reclutan eosinófilos y el paciente puede tener el síndrome de Graves. Estas reacciones, todas las reacciones tipo 4, requieren más tiempo de exposición al fármaco generalmente, ¿vale? Estamos hablando de desde 48, 72 horas desde la administración del fármaco, incluso 2 u 8 semanas que el paciente está tolerando el fármaco y a partir de ahora no lo tolerará. Pues bien, si se estimulan, se producen citoquinas del espectro TH2, tendrá el síndrome de Graves, que ya sabemos que son, pues, fiebre, el linfocito, adenopatías, eosinofilia, linfocitos atípicos. Son reacciones que son no son reacciones solo cutáneas, sino son reacciones sistémicas, ¿vale? Se pueden afectar muchos otros órganos y sistemas. Si el linfocito T lo que produce son, el daño celular está producido por el propio linfocito T citotóxico CD4 positivo, CD8 positivo, lo que se va a producir es una Steven-Johnson o una necrosis epidérmica tóxica, ¿vale? Donde hay necrosis epidérmica, bullas y afectación de otros órganos del sistema. Si el linfocito lo que produce son citoquinas del espectro TH1, en la que intervienen, pues, por ejemplo, la interleucina 4, la interleucina 8, el interferón gamma o la factor estimulante de colonias de macrófagos, se van a reclutar neutrófilos y van a ser los responsables de la reacción. En este caso tendremos la pustulosis aguda exantemática generalizada, ¿vale? Hasta aquí todo lo que he dicho sigue siendo vigente hoy en día y se utiliza sobre todo para clasificar las reacciones adversas a medicamentos a la inmensa mayoría de los fármacos que se administran. Pero con la aparición de los tratamientos quimioterápicos y anticuerpos monoclonales han aparecido reacciones de hipersensibilidad que no podíamos terminar de clasificar en esta clasificación de Jelly-Coons. Por lo tanto, cuando tenemos una reacción, sobre todo, insisto, con quimioterápicos o anticuerpos monoclonales, intentamos hacer un endofenotipado de las reacciones de hipersensibilidad, ¿vale? En este caso, las reacciones se van a clasificar en reacciones infusionales, en unas reacciones que son por liberación de citoquinas, o de las tipos de reacciones que os he comentado ahora, Jelly-Coons, el tipo 1, IgE mediado, tipo 2, 3 por inmunocomplejos, o las retardadas, que son las de tipo 4. Pues bien, cuando el paciente tiene una reacción de infusión a una liberación de citoquinas, se puede producir ya con la primera administración del fármaco quimioterápico anticuerpo monoclonal, ¿vale? Son reacciones inmediatas y rápidas, en las que juegan un papel importante, sobre todo los linfocitos T y los monocitos. Y utilizaremos un biomarcador, o mediremos, intentaremos medir la interleucina 6, ¿vale? Resumen, como cuando el paciente tiene una reacción tipo 1, son reacciones inmediatas que no se producen tras la primera administración. El paciente requiere la sensibilización que os he explicado, por lo tanto, también habrá tolerado otros ciclos y posteriormente tendrá la reacción. Sabemos que las células que se activan en este caso son los mastócitos y basófilos, y el biomarcador que utilizaremos para medirlo o para comprobar que se han activado estas células son sobre todo las fructas. En las reacciones de tipo T, que es en la tipo 3, que es por la formación de inmunocomplejos, los acabo de explicar ahora mismo, el paciente tendrá sobre todo, pues, vasculitis y no tenemos biomarcadores, son poco frecuentes. Y las reacciones de tipo 4 son las retardadas, que se producen más de 6-8 horas tras administrar el fármaco generalmente. La célula implicada son los linfocitos T, que os acabo de explicar, y los biomarcadores, existen algunos biomarcadores que podríamos utilizar, pero en la práctica clínica no se utilizan, ¿vale? Bien, de todas estas reacciones, de la que nos queda o nos falta hablar es de la liberación de citoquinas. La liberación de citoquinas realmente es una respuesta inflamatoria sistémica que se produce tras la interacción de células tumorales con células inmunológicas o inmunoreceptores del sistema inmunitario. Esta interacción va a producir una gran cantidad de síntomas por parte del paciente, ¿vale? Pueden ser síntomas que son leves, como fiebre, artralgias, malestar general, náuseas, un poco de taquicardia, o pueden producirse síntomas realmente graves como una neurotoxicidad, una cardiotoxicidad, incluso una coagulación vascular indeterminada. Es decir, el espectro de las manifestaciones clínicas
de la liberación de citoquinas es muy variado. En función de la gravedad de los síntomas, clasificaremos el tipo de reacciones en función de liberación de citoquinas cuando no está comprometida la vida del paciente y hablaremos de una verdadera tormenta de citoquinas cuando sí que tiene el paciente síntomas muy graves y pueden correr riesgo su vida. Pues bien, cuando nos avisáis o se nos avisa porque el paciente, sobre todo tumorterapeutas monoclonales, ha tenido una reacción, lo primero que vamos a hacer es ver el fenotipo del paciente, es decir, qué manifestaciones clínicas ha tenido esa reacción de hipersensibilidad. Primero estableceremos si la reacción es inmediata o si es retardada. ¿Y esto por qué es importante? Porque se han clasificado los síntomas en función de si son más típicos de una reacción tipo 1, encontraremos pues, urticaria, prurito, angedema, tos, sobre todo, ¿no? Se han clasificado también otros síntomas que son más típicos de las reacciones de liberación de citoquinas, las que tenemos sobre todo, nos vamos a empezar con el dolor, y luego síntomas comunes que se pueden dar en ambas reacciones. Si el paciente solo tiene síntomas del espectro de las características fenotípicas tipo 1 comunes, nos encontramos en un fenotipo 1. Si por el contrario lo que tiene son síntomas característicos de la liberación de citoquinas, síntomas comunes, nos estamos enfrentando a una reacción con un fenotipo de liberación de citoquinas. Puede ser que el paciente tenga síntomas de tipo 1 y síntomas característicos de liberación de citoquinas. En este caso estamos en un fenotipo mixto. Y también puede darse un fenotipo indeterminado, en el que el paciente solo tiene síntomas comunes. ¿Vale? Hablando un poquito sobre las reacciones retardadas, os he comentado que son las que se producen generalmente una hora después, 6 u 8, en torno a las 6-8 horas de la administración del fármaco. Estas reacciones no son tan frecuentes o se espera que están infradiagnosticadas, porque el paciente ya está en domicilio cuando ha tenido los síntomas y no siempre acude a urgencias o nosocomios. Pues bien, en este caso, clasificaremos las reacciones en función de si son más o menos frecuentes. Las reacciones frecuentes son la urticaria o angedema retardada o el exantema maculopapular retardado. Si son poco frecuentes, estamos hablando de la pustulosis aguda exantemática generalizada, el síndrome de Bres o el exantema fijo medicamentoso. Todas estas reacciones son graves por definición y no se puede desensibilizar. Eso es bastante importante. Y por último, el paciente puede tener reacciones graves no infrecuentes, como por ejemplo el Stevenson o el DRE. Estas reacciones son graves, insisto, no son solo reacciones cutáneas, son reacciones sistémicas, donde también, por supuesto que está afectado la piel, pero también puede haber mucha afectación de otros órganos y sistemas. Por lo tanto, habrá que hacer una analítica y en alguna ocasión el paciente tiene que quedar ingresado. ¿Vale? Estas, las reacciones poco frecuentes y las infrecuentes, no se desensibilizan nunca. ¿Vale? Una vez que ya hemos clasificado el fenotipo, hemos mirado al paciente, hemos visto qué síntomas tiene, vamos a pensar cuál es el endotipo, es decir, qué células o mecanismos inmunológicos se han activado y van producido como consecuencia ese fenotipo clínico. Pues bien, si el paciente ha tenido síntomas del fenotipo tipo 1, sabemos que se han activado mastocitos y basófilos. Si el paciente tiene una liberación de citoquinas, se han estimulado, se han activado sobre todo linfocitos T. Si tiene una reacción tipo 4, sabemos que son los linfocitos que han reclutado otras células efectoras, eosinófilos, neutrófilos, ya les he comentado antes. Y en la reacción infusional no, ni siquiera los tenemos porque se activa el linfocito, pero realmente son las que menos vemos habitualmente en nosotros en consulta. Son frecuentes, pero el tratamiento es muy básico. Pues bien, ¿por qué hacemos el endofenotipado? Porque lo que buscamos es intentar medir la activación de estas células mediante la utilización de biomarcadores. Los biomarcadores son características mesurables y se utilizan como indicador de un proceso que puede ser fisiológico, un proceso fisiopatológico o la respuesta a una determinada farmacológica. Pues bien, existen un montón de biomarcadores para intentar demostrar la activación de estas células que son responsables de los síntomas o manifestaciones clínicas que ha tenido el paciente. No voy a hablar de todo ello, solo voy a hablar de los más importantes, ¿vale? Hablaremos de las pruebas cutáneas, de las pruebas epicutáneas y de los biomarcadores séricos. Las pruebas epicutáneas se utilizan sobre todo, son los biomarcadores in vivo más utilizados. Se utilizan para demostrar activación mastocitaria vía IgE. Por lo tanto, tenemos que recordar que esas reacciones de hipersensibilidad de anafilactoides no hay inmunoglobulinas IgE, por lo tanto, las pruebas cutáneas serían negativas, ¿vale? Esto es importante. ¿Qué nos pasa con las pruebas cutáneas? Pues que no siempre disponemos de todos los fármacos en las vías deseadas para poder hacer las pruebas cutáneas, normalmente vía parenteral,
También sabemos que hay algunos fármacos que son irritantes y por lo tanto no se pueden hacer por las cutáneas. Y también hay determinados pacientes, pues como no tienen una mastocytosis cutánea, que no se pueden realizar este tipo de pruebas, ¿vale? Las reacciones retardadas, las de tipo 4, que os he comentado de Jelly-Combs, pues se suele utilizar para poder demostrar el mecanismo inmunológico efector, pues solemos utilizar las pruebas epicutáneas. Son útiles para muchos fármacos, pero no siempre se pueden realizar. Por ejemplo, para los quimioterápicos y los anticuerpos monoclonales, las pruebas epicutáneas no han demostrado utilidad, ¿vale? Y luego no se tiene en cuenta que cuando el paciente tiene una reacción retardada grave, Stevens-Johnson, necrosis epidérmica, no siempre se van a realizar estas pruebas epicutáneas, porque puede haber una reactivación. Entonces, son útiles, sí, no siempre se pueden utilizar, ¿vale? Por último, y esto sí que es una parte bastante importante, los biomarcadores séricos que vamos a utilizar cuando el paciente está teniendo la reacción. Pues si el paciente está teniendo una reacción de tipo IgE mediada en la que hay activación de los mastocitos, intentaremos medir sobre todo la histamina. ¿Vale? Perdón, la triptasa. Podríamos medir la histamina, pero la triptasa es bastante más estable, por lo tanto se utiliza la triptasa. Es el marcador in vitro más utilizado. Intentamos tomar la medición en el momento agudo de la reacción, como bien sabéis, 3 horas antes y luego una basal 6 horas después. ¿Por qué intentamos realizar la curva de triptasa, que es especialmente útil? ¿Vale? Utilizamos la triptasa porque tiene una vida media más prolongada que la histamina y es más estable, ¿vale? Y luego sí que es importante saber los valores normales. Valores normales a 11 suelen ser normales, inferiores a 11 son normales. Luego, en las reacciones de liberación de citoquinas, lo que intentaremos medir en el momento agudo y posteriormente ya en consultas es la interleuquina 6. El principal problema de la interleuquina 6 es que es muy inestable y que determinados procesos, incluso fisiológicos, pueden producir una elevación de la interleuquina 6. Por lo tanto, siempre intentaremos medir en el momento agudo y posteriormente en consulta, ¿vale? Todo esto os podéis pensar, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque realmente lo que intentamos hacer es ofrecer al paciente la mejor alternativa terapéutica. Os he explicado al principio de la presentación que las reacciones de tipo B no son dosis dependientes y generalmente requieren la retirada del medicamento. Pues bien, en los últimos años lo que hemos conseguido es que las reacciones de tipo IgE mediadas o las reacciones de citoquinas podamos administrar el fármaco de una manera concreta y específica, que es a través de la desensibilización, ¿vale? Si el paciente tiene una reacción tipo 1, por supuesto es candidato a la desensibilización, en caso de que sea imprescindible administrar el fármaco. Si el paciente tiene una liberación de citoquinas, en función de la gravedad, si no es una tormenta de citoquinas leve, con administrar el fármaco más lento suele ser suficiente. Normalmente si tiene una tormenta de citoquinas con espectro clínico más grave, sí que se puede hacer una desensibilización, ¿vale? Es decir, y luego en las reacciones de tipo 4, generalmente la idea que nos vamos a querer es que no se desensibilizan, pero las reacciones retardadas en las que solo hay afectación cutánea, el exantema maculopapular o la urticaria angioedema retardado, sí que podrían beneficiarse de una desensibilización, ¿vale? En las reacciones infusionales, simplemente con administrar el fármaco con más hidratación y más lento es suficiente, ¿vale? 2 pinceladas sobre la desensibilización y luego ya hacemos unos casos clínicos. Pues la desensibilización consiste en generar o producir una tolerancia temporal al fármaco en pacientes que son alérgicos a dicho fármaco. Cada administración es una desensibilización, ¿vale? Es importante ser conscientes de que la desensibilización no solo es administrar el fármaco de manera lenta, sino que es administrar el fármaco de manera controlada, que por supuesto va a requerir más tiempo, ¿vale? Lo que realizamos es intentar, partiendo de una dosis subóptima de tratamiento, ir aumentando progresivamente la dosis hasta conseguir administrar al paciente las dosis terapéuticas de dicha medicación. Esto lo hacemos mediante la administración constante de dosis subóptimas de medicación y vamos a producir un incremento establecido, normalmente lo establecemos nosotros, en intervalos concretos, ¿vale? Lo hacemos de esta manera porque así evitamos la activación del mastocito. Para poder hacer una desensibilización es súper importante establecer el riesgo que tiene el paciente, es decir, la gravedad de la reacción. En función de los síntomas que ha tenido el paciente, estaremos hablando de reacciones más o menos graves y también miraremos los antecedentes que tiene el paciente, es decir, ciertas comorbilidades. ¿Por qué es importante estratificar el riesgo? Porque no utilizamos la misma receta para todos los pacientes. Es decir, os lo he comentado, cada administración es una desensibilización y cada vez que administremos el fármaco,
podremos hacer una protocolo de sensibilización de una sola bolsa, de 3 bolsas, de 4 bolsas en función del riesgo. Y cada vez que modifiquemos la dosis total del fármaco administrada, va a variar el protocolo entero de la sensibilización. Por lo tanto, no es simplemente hacer la misma receta para todos, sino que individualizamos mucho la desensibilización en cada paciente. Vale. También quería comentaros un poco de la premedicación y de los tratamientos que utilizamos cuando existen reacciones, ¿no? Bueno, en función de los síntomas que ha tenido el paciente en el momento, en la primera reacción, administraremos una premedicación u otra. No siempre utilizamos antihistamínicos y corticoides. Casi siempre, sí, por supuesto, pero no solo usamos eso. También podemos utilizar, pues, por ejemplo, broncodilatadores si es necesario, podemos utilizar aspirinas si el paciente tiene neumonitis. Bueno, en función de las manifestaciones clínicas, vamos a utilizar una u otro tratamiento y una u otra pauta de medicación, ¿vale? Con esto hasta aquí es toda la sesión, ¿vale? Sí que ha sido un poco intensa, pero me gustaría terminar con unos casos clínicos. Son 7 casos rápidos, ¿vale? Voy a presentar el caso y os voy a poner unas alternativas de qué tipo de reacción adversa al medicamento ha tenido el paciente, ¿vale? Podemos hacerlo a mano alzada, me han dicho que hay un chat, que no sé muy bien cómo se utiliza. Si queréis, los que estáis de lejos, podéis contestar en el chat, ¿vale? Hoy voy contando los casos. Bueno, es el primer caso, una mujer de 40 años que está ingresada por una pielonefritis, una ingesta interna, ¿no? Y se cuenta, lleva el lunes, se cuenta que el otro día cuando estaba en urgencias tenía mucho dolor y le pusieron Nolotil. Y que no le hicieron ni caso, pero que ya 2-3 horas después tuvo un hinchazón, una angioedema palpebral y labial, ¿no? Avisó a enfermería, le retiraron el fármaco, le pusieron un poco de antihistamínicos y corticoides y ya se pasó el cuadro, ¿vale? Y luego te cuenta que ella cree que hace tiempo le pasó algo parecido con la aspirina, pero exactamente no te sabe decir tiempo de latencia, qué síntomas tuvo, así que te dice que desde que está ingresada, aunque tiene mucho dolor, ella no quiere tomar porque tiene mucho miedo a los analgésicos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reacción creéis que tenga el paciente? Tipo A, que es la producida por el propio mecanismo de acción del fármaco. La reacción de tipo B, teníamos que eran idiosincrasias, alergias, o las reacciones de tipo F, que era esto es un excipiente o una contaminación, no lo tiene, está contaminado. Vale. Es una reacción tipo B. Sospechamos que es idiosincrasia porque por el tema de la aspirina sobre todo, ¿vale? Porque distintos fármacos del mismo grupo inhiben la cicloxilina. En este caso, tiene una mujer de 30 años a consulta y te dice que hace unos 2 meses, en el contexto de cefalea, se tomó un comprimido de Nolotil que ya había tomado otras veces. Entonces no entiende cómo puede ser alérgica, porque ella ya lo ha tomado otras veces. Dice que se lo tomó y a los 15-30 minutos tiene picor intenso generalizado, predominio en cuero cabelludo, urticaria generalizada, angedema palpebral y labial, sensación de opresión torácica, pitos, porque cuando hace deporte a veces tiene pitos, y sensación de inestabilidad cefálica. Va al CAP, le valoran y la administran de manera intramuscular corticoides y antihistamínicos, ¿vale? Entonces, en este caso, quiero que intentemos hablar de qué tipo de reacción ha tenido y si nos parece correcto o no el tratamiento que le han administrado en el CAP, porque estos son casos reales, ¿vale? Después nos dice que después del Nolotil ella, como tiene dolores y pues cefaleas y el dolor menstrual, ha tomado otras veces y por un paracetamol y eso no le ha hecho nada, no le ha pasado. Entonces, ¿qué creéis que tiene una reacción de tipo A, una reacción de tipo B, pero idiosincrasia? Una reacción de tipo alérgico de tipo 1, por inmunoglobulinas IgE, o una reacción de alergia, pero 4, retardada. 1, ¿vale? Por supuesto. Recordar aquí, porque no podía evitarlo, ¿vale? Las anafilaxis se tratan con adrenalina intramuscular. Ya sé lo que hacéis, una anafilaxis es una reacción inmediata en la que hay afectación de 2 órganos y sistemas, ¿vale? Acude a consulta un varón de 50 años que refiere que desde hace un montón de tiempo, él cada vez que toma antiinflamatorios, ibuprofeno, dipirfenidona con metamizol, tiene muchísimo dolor, una epigastralgia horrorosa. Vemos que tiene. Reacción de tipo A, efecto secundario. Reacción de una alergia, esto es un IgE. Reacciones de tipo F, de C, que eran las que se producían con el tratamiento largo y prolongado del medicamento. O las reacciones de tipo F, que son por excipientes contaminantes. El cuarto caso es un varón que te remiten desde oncología porque quieren descartar alergia a medios de contraste. Entonces refiere que hace 5 o 10 años, tampoco. Recuerda que le hicieron un TAC,
cree que fue con contraste, está casi seguro, pero desconoce el medio de contraste utilizado, desconoce, no puede aportar informes, y dice que a los pocos minutos, estando en el tubo, empezó a tener sensación de picor y aparecieron unas lesiones que tampoco te puede especificar cómo fueron. Y tuvo sensación de hinchazón de cara, ¿no? Le sacaron del TAC, le dieron antihistamínicos y corticoides intravenosos y mejoró. Y desde entonces no se ha vuelto a reír. Se ha hecho TACs, pero no con medios de contraste radiológicos. Entonces acude a consultar alergología, nosotros lo vemos y, como era de esperar, tiene unos estados cutáneos negativos. ¿Qué sospechamos? Que es una reacción de tipo A, una reacción de tipo B no alérgica, que era en la que se activa el mastocito no vía IgE, una reacción de tipo de alergias mediadas por inmunoglobulinas IgE o una reacción retardada al fármaco. El dato importante está aquí en las pruebas cutáneas negativas, ¿vale? Es una reacción de tipo B no alérgica, ¿vale? ¿Os acordáis que os he contado que a veces los mastocitos se pueden activar por otros mecanismos no inmunológicos, por el receptor MGRQPX2, pues este es un tipo de reacción, ¿vale? Sobre todo medios de contraste, quinolonas, pues pensaremos en este tipo de medicamentos. Después, el siguiente paciente que te viene a consulta es también un paciente varón de 50 años que también te lo envía a oncología para descartar alérgenos de contraste radiológicos. Pero él te cuenta que hace 5 años le hicieron un TAC y a las 48 horas, ya estando en su domicilio, tiene como unas lesiones cutáneas. De las decir como eritematoviolaceas, de distribución generalizada, empezaron poco a poco, se fueron extendiendo, no le picaban y duraron en torno a 5 o 7 días. Importante, no tuvo afectación de mucosas y no recuerda si tuvo descamación cutánea. Desde entonces le quita los medios de contraste. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de reacción sospechamos que tiene el paciente? Es fácil, ¿no? Retardada, efectivamente. Habría que hacer pruebas cutáneas con lectura retardada o pruebas epicutáneas, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito de la nueva clasificación de quimioterápicos anticuerpos monoclonales, solo quedan 2 casos, ¿vale? Nos avisan o avisan a medicina interna porque es viernes por la tarde y entonces el varón, cuando nos avisan a oncología nos dicen hay un varón de 50 años que está teniendo una reacción, ¿no? Entonces te dice que es el 4º ciclo de tratamiento con carboplatino y los otros los ha tolerado sin ningún problema. Y a los 15 minutos de empezar la infusión empieza con un prurito palmoplantar muy intenso, prurito en cuero cabelludo, urticaria, angedema, tos, disnea y sensación de mareo, inestabilidad cefálica. Entonces, vosotros vais a valorar al paciente y tiene una saturación interna 90, su basal era 98, una frecuencia cardíaca de 130 y una tensión arterial de 170 y su basal es un poco hipertenso y su basal es de 140, 100. Y tú lo escuchas y tienes sibilantes. Pues en este caso pensamos que es una reacción infusional, es que el fármaco está mal administrado. Creemos que es una liberación de citoquinas, creemos que es una reacción de tipo alérgica IgE mediada o una reacción retardada. Los síntomas, ¿os acordáis? Prurito, urticaria, angedema, una reacción IgE, activación de mastocitos y vasocitos. Y después, ya que estáis aquí, esta señora de aquí al lado de 68 años, también que está en el primer ciclo de paclitaxel, trastuzumab, bertuzumab, si lo hemos administrado y cuando llevaban ya 221 mililitros de la infusión, pues empezaba a tener como opresión en el pacho, sensación de mareo y dolor en el epigastrio, ¿no? Han parado la infusión, han venido las constantes, le han puesto un poquito de antihistamínico, de metoclopramida, se le han pasado los síntomas, han reiniciado la infusión y cuando le han pasado otros 20 mililitros, la paciente tiene un dolor lumbar horroroso, náuseas, vómitos y diarreas. En este caso estamos en la reacción inmediata, ¿vale? Creemos que una reacción tipo F por contaminación, por excipientes, una reacción de liberación de citoquinas, una reacción de tipo IgE mediado o una reacción retardada. Efectivamente, una reacción de citoquinas, ¿no? Bueno, con esto terminamos. Yo simplemente daros las gracias también y aprovecho también para desearos feliz Navidad a todos. Espero que sea bien. Y si alguien tiene alguna duda, sí. Tengo 2 preguntas. Dime. Una del caso, del 6º caso, por ejemplo, que te avisan por un quimioterápico y te haces reacción, si tienes en el momento que vas tenemos dudas de si puede ser alergia a otra cosa, porque en este caso habría que poner adrenalina. Sí.
Independientemente de lo que hagamos, tiene valor para que esta persona necesita seguir con el tratamiento. Le pedimos triptano en el momento y a las 3 horas. Sí, en el momento incluso te dirá, si es con quimioterápico, si tienes dudas, triptase interleuquina 6. En el momento, y luego le dices que a las 3 horas, y luego ya se le pediremos nosotros en consulta. Y si tienes dudas de si es o no una anafilaxia, pon adrenalina. Si tienes dudas, se la pones. Responde, fenomenal. Y otra pregunta. Nosotros muchas veces, ¿no? En la planta, por ejemplo, ponemos beta-lactámicos mucho tiempo por cuestiones complejas y ves cómo van subiendo los eosinófilos. Entonces, el paciente no cumple criterios de 3 y muchas veces no consultamos y dicen no cumple criterios de 3, pero claro, tú vas poniendo un fármaco y tú vas viendo que llegan a 3.000 los eosinófilos y digo, claro, esto puede ser como progresivo, ¿no? Entonces, si tú se lo sigues poniendo, al final puede acabar haciendo una reacción alérgica reactivada. Entonces, muchas veces consultamos y nos dicen, no es un 3, se lo puede seguir, pero la verdad es que nosotros al final lo acabamos parando porque piensas que puede estar haciendo una reacción. No sé qué opinas de esto. Pues que es la práctica clínica habitual. También tenemos que valorar ahí la necesidad de estar administrándose este antibiótico, ¿vale? Hay que ser prácticos también. Entonces, realmente, si no cumple criterios de DRES y solo tiene elevación de eosinófilos, sin afectación hepática, sin afectación renal, sin clínica sistémica, linfocitos atípicos, sin adenopatías, solo ves los eosinófilos, control. Yo diría un control. Porque realmente necesitas el fármaco y no está teniendo una reacción grave. No es un DRES sistémico que sabemos que es mucho más grave. Si nosotros somos los primeros que sospechamos una reacción cutánea grave, decimos separa. Entonces, si solo tiene eosinofilia, yo haría control evolutivo y valoraría la necesidad de administrar ese medicamento. Y por supuesto, estamos aquí para poderos ayudar, por lo tanto, si tenéis dudas, nos llamáis y valoramos y os decimos riesgo. Pero si solo son sin síntomas sistémicos. Lo que pasa es que, claro, esto si no es como por efecto secundario del fármaco, es porque está haciendo algo alérgico, ¿entiendes? Eosinofilia, si no hay otra causa, si es farmacológica, bueno, ya no sé si puede ser como una toxicidad, digamos. Podría hacer toxicidad. ¿Hay pregunta? Si no hay pregunta. Gracias. Muy interesante, muy buena sesión. Y gracias.